Buenos días para todos y para todas. Damos inicio a esta última actividad de la jornada que tuvimos de trabajo durante esta semana con el profesor René Ramos, que nos visita en la Universidad de Puerto Rico. El profesor es arquitecto, doctor en arquitectura, es profesor asociado de la Universidad de Puerto Rico y nos visita en el marco de la agenda de trabajo que tiene la facultad a través del Grupo de Trabajo Asuntos de Género y Diversidad, en los que estamos en diálogo y en interacción permanente con distintos investigadores, académicos y académicas que nos permitan reconocer cómo articular los temas de género y diversidad en los currículos y en las actividades académicas que desarrollamos. Decía ahorita al inicio, antes de iniciar con la grabación, para asistentes que están en esta actividad hoy, que hacen parte de los procesos académicos en los que reflexionamos frente a la planificación territorial, que es muy importante lo que vamos a trabajar hoy con el profesor Regner, pero creo también para quienes luego verán el video una vez esté en el canal de la facultad, que puedan instalar la pregunta frente a cómo incorporar la perspectiva de género en los distintos campos en los que nos desempeñamos, sea la planificación territorial, en sus ámbitos urbanos o rurales, en la proyección del espacio, es decir, en tantos aspectos, dinámicas, fenómenos que estudiamos y que tienen que ver con las cuestiones territoriales. Durante esta semana entonces tuvimos un espacio, el martes iniciamos con el profesor Regner con su conferencia en la que nos habló del sentido del trabajo académico que él hace, de dónde surgía su inquietud frente a los asuntos queer y cómo se trabajaba metodológicamente. Martes, miércoles y jueves estuvimos en una secuencia de talleres que hacían parte de un mismo proceso, donde quienes asistieron pues pudieron poner en práctica esa metodología que nos compartió el profesor Regner Ramos. Hoy entonces vamos a ver en este espacio de cierre lo que se construye en estos talleres, cómo esa perspectiva de género y lo queer se identifica en distintos espacios y espacialidades de la ciudad de Medellín. Y por supuesto el profesor pues hará una introducción inicial que sitúe y ponga en contexto a quienes se conectan con la agenda de trabajo en este último día. Entonces aprovechemos muchísimo la presencia del profesor. Estaremos acá discutiendo con él hasta las 11, media horita, presentando los trabajos que se elaboran en los talleres y luego abriremos media hora de conversación hasta las 11:30 para que ustedes puedan dialogar, interactuar con el profesor y aclarar las inquietudes que sin duda y las reflexiones generará este diálogo con el profesor. Profe, le doy la palabra. Nuevamente sé que lo que presento de usted es muy corto frente a su trayectoria, así que queda pues abierta la posibilidad para que usted se presente desde esos aspectos que creo es importante resaltar. Bienvenido nuevamente y gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y gracias a la profesora por invitarme a venir a su facultad y aprender de ustedes. Yo hablé un poquito el martes sobre mi trabajo como en un contexto un poco más amplio, todas las cosas que yo hago. En la Universidad de Puerto Rico pues doy clases de diseño, doy tesis de maestría, hago investigación, estoy a punto de terminar mis 2 libros, tengo proyectos en exhibiciones en salas, en museos, así que mi carrera como arquitecto no es la tradicional en el sentido de que salgo a construir edificios, sino que está muy atada a mi práctica como investigador. Se supone que hoy yo les enseñe lo que llevamos trabajando esta semana, pero hemos tenido algunos problemas con los archivos y solamente tengo bajo mi posesión uno de los trabajos y uno que también yo hice, así que tengo el mío y el de Luisa. Me falta el de... No me da... Parece que como yo no soy parte de esta universidad, el Drive no me deja bajarlo. En cualquier caso, resumiendo un poquito el título de la charla y del taller, van a ver que se llama Queertopia, Cuentos Colombianos de Espacios Queer. Eso es un juego de mi propio libro que se llama Queertopia, Cuentos Puertorriqueños de Espacios Queer. Y cuando hablamos de espacios queer, eso de por sí puede ser un taller de años
yo creo, porque lo definimos, lo queer, desde distintas culturas, distintos campos del saber, distintas disciplinas y desde nuestras propias realidades como personas no normativas en la sociedad. En mi trabajo, para mí lo que es un espacio queer es un espacio que es habitado, apropiado, transformado por personas de la comunidad LGBTQ. Entonces, esto puede ser, cuando hablamos de tipología, puede ser un sinnúmero de cosas. Puede ser un club, como típicamente pensamos en los clubes gay, puede ser una barrita, puede ser un espacio de performance en una universidad, puede ser un espacio de apropiación de protesta en algún espacio urbano, puede ser, como en el caso de Puerto Rico, que tenemos una pareja trans que está gestando un proyecto de hacer picnics frente a la playa, y esa es su empresa y su fuente de ingreso. Entonces, en términos de negocio, eso también provee un espacio queer seguro para personas que normalmente en la sociedad se ven como diferentes a la norma, están en fricción con las reglas establecidas y con la manera en que los espacios son diseñados y determinados por arquitectos, por políticos, por quienes construyen nuestros mundos. Entonces, comenzamos la semana haciendo un pequeño recuento de cuáles han sido estos lugares en Medellín que son parte de la historia de la comunidad LGBTQ, que muchas veces la arquitectura, por no ser edificios preciosos o edificios que representan o emulan algún tipo de movimiento arquitectónico en la historia, o porque no vivió alguien importante o como un prócer o sucedió algo importante allí, se quedan descartados de lo que se considera como el discurso arquitectónico y de su historia. Así que parte de lo que yo hago con mi trabajo es usar primordialmente 3 herramientas para rescatar el conocimiento queer en la arquitectura. Uno es documentando, viendo dónde están estos espacios. Otro es diseñando algún tipo de provocación o instalación que ejemplifica o pone en jaque algunas ideas de políticas de cuerpo y de género en el espacio. Y la tercera, también hago relecturas, miro hacia el pasado para ver qué cosas han contado en periódicos, qué cosas nos ha contado la arquitectura, que da sospechas de que no están diciendo enteramente la verdad y que hay algo queer ahí. Así que ciertamente tú puedes queerizar algo, hacerle una nueva interpretación que cambia su significado. Y en el taller lo que estábamos viendo era, en Medellín, ¿cuáles son esos espacios que han sido importantes para la comunidad LGBTQ y cómo empezamos a ubicarlos en un mapa? Y nos empezamos a preguntar qué espacios son importantes para recordar y preservar en la historia de la comunidad queer en Colombia, y de qué forma estos lugares desafían o reflejan las normas sociales y arquitectónicas tradicionales. Y hicimos esta lista de distintos lugares que creo que vale la pena mencionarlos: el Parque de los Deseos, el Museo de Abraxas, los Alcázares, Calle Barbacoas, los Chochales, Galería Tivas, Ruta N, Teatro Porfirio Barba Jacob, Pasaje Cervantes, Casa Líbido y Club Líbido, Casa de la Luna, El Venteadero, La Curva, Barrio Carlos R. Restrepo, Casa Centro Cultural, Vaqueros y Junín. Cabe mencionar que lo que estamos hablando tenemos 2 horas al día, así que no es una investigación robusta de estos temas, sino es más bien una manera de empezar a romper la mentalidad de cómo pensamos en la arquitectura, cómo pensamos en la historia de la arquitectura, quiénes se quedan fuera de la historia de la arquitectura porque no representan o ejemplifican lo tradicional, aún desde la academia, que somos muy responsables también de borrar cuerpos enteramente. Voy a tener que cerrar aquí. Accept. Para empezar a repensar la manera en que documentamos estos espacios. Entonces yo tengo un mapa que es bastante chulo, bastante cool, bacano, que también es medio problemático porque algunas veces no funciona como queremos que funcione, y ciertamente, como cualquier tecnología, cuando viene aquí el mapa se dañó. Así que les voy a enseñar por encimita. La idea del mapa siempre ha sido que personas puedan en tiempo real empezar a marcar cuáles son esos espacios que la comunidad LGBTQ está habitando en distintas partes del mundo. Así que esta es mi isla, mis islas, porque es un archipiélago,
esto es Puerto Rico, y estos son algunos de los espacios que ya nosotros hemos documentado. Y cuando digo documentar, no estoy hablando que fuimos allí a medir con una cinta métrica, a hacer dibujo arquitectónico, porque muchos de estos sitios ya cerraron, muchos de estos sitios no sabemos cómo son por dentro, quedan en la memoria de la gente, pero ciertamente conforman parte del campo de la arquitectura y de la historia de la comunidad queer en Puerto Rico. Así que el mapa es interactivo. Tú lo tocas, él te empieza a preguntar qué tú quieres hacer, si tú quieres leer una historia, si tú quieres que él te haga preguntas y te entreviste, o si tú quieres escribir tu propia historia. Y parte de esto yo creo que es un ejercicio bien poderoso, porque muchas veces las historias que quedan fuera de la historia propiamente es porque alguien decidió que esa historia no se tenía que contar, no era importante contarla. Y esto también pasa con los mapas. Normalmente los mapas, ¿quiénes lo hacen? Agencias militares, gubernamentales, instituciones de poder, y lo que no es importante para esa gente sencillamente no existe en el mapa, incluyendo la isla de Puerto Rico. Ayer, por ejemplo, Alejandro vino a hacer un statement de moda y se puso una camisa con el Atlas del Mundo, porque estábamos hablando que en muchas representaciones del Atlas del Mundo, territorios pequeños como el del Caribe quedan totalmente excluidos de esa representación. No existe ese territorio. Cuerpos, culturas, religiones, mentalidades, asuntos quedan totalmente borrados de un mapa porque sencillamente Puerto Rico es muy chiquito para el tamaño de la camisa o del globo terráqueo o del Atlas, lo que sea. Así que en Queertopia, no importa dónde tú lo acceses, siempre vas a caer en este mismo espacio, en el Caribe. Y no puedes echarte muy lejos porque el Caribe nunca quiere desaparecer. Su escala determina el resto del mapa. Así que un acto de resistencia a que Puerto Rico nunca se va a invisibilizar y siempre va a estar presente. Y que si tú te pierdes en la búsqueda de tu territorio, como sería el caso de buscar, bueno, encontrar Colombia no es tan difícil porque no estamos muy lejos, pero buscar cosas en África, en Asia, en Norteamérica, pues son territorios gigantescos y te pierdes. Y la idea es que no es que Puerto Rico es muy chiquito, es que el resto del mundo es muy grande. Cuando les digo que el mapa algunas veces hace lo que le da la gana, vemos un ejemplo aquí, se supone que los espacios que nosotros contamos una historia tengan algún tipo de burbujita. Se supone que en Medellín ahora mismo haya burbujitas como las que vimos en el Caribe. Estas marquitas aquí, que te dicen, aquí hay una historia. Así que si por ejemplo yo toco esa burbujita, me dice que puedo leer una historia de ese lugar y tengo la historia de un lugar que se llama Club 77. Ya yo hablé con los diseñadores para que me ayuden a arreglar esto, pero en Medellín lo que faltan son las marquitas, pero sí están las historias documentadas. Así que, por ejemplo, en las horitas que tuvimos juntos ese día, pues rescatamos la historia de Casa de Luna o una interpretación de Casa de Luna. También es la idea de que no hay solamente una historia para contar, sino que son múltiples historias por distintas personas. También documentamos un lugar que le llamamos Mariposario, Calle Barbacoas, Museo Abraxas y algunos otros lugares que vimos en la lista que hicimos acá. Así que estábamos preguntándonos qué historia podemos encontrar que nos develen lo que hay detrás de los muros de estos espacios y que nos dicen sobre las luchas y celebraciones de la comunidad queer en Colombia. Y cómo podemos documentar espacios que muchas veces carecen de información accesible. Porque algunos de estos lugares, como les dije, no son edificios importantes y sencillamente pues, quedan en el olvido. Para finalmente, en el tercer taller, que fue el de ayer, lograr yo le llamo como cortometraje, pero en realidad es casi que un TikTok o un Reel, porque el formato es de 90 segundos, lo que tenemos que hacer son ejercicios bien rápidos, y muchas veces en mi investigación yo me encuentro con el que no puedo ser riguroso metodológicamente porque no alcanza el tiempo. Por ejemplo, en un taller de 2 horas, pues tú no tienes un tiempo excesivo para documentar, para crear, para formatear. Entonces quiero enseñarle como un ejemplo de un cortometraje que tengo que es un poquito más estructurado, y luego entrar a los cortometrajes que trabajamos aquí. Y con el cortometraje estamos preguntando cómo puede la imagen en movimiento capturar la atmósfera y el significado de un espacio queer y qué detalles arquitectónicos y emocionales son esenciales para representar la historia de un lugar en tan solo 90 segundos.
No le voy a enseñar el cortometraje entero porque es larguito, pero hace unos años el Museo de Arte del Siglo XXI en Roma me escribió para comisionarme la creación de un cortometraje que iba a estar en su exhibición sobre arquitectura y género, y querían que yo mostrara a través de video cuál era la realidad o algunas ideas de género en el Caribe, atado a lo queer. Entonces a mí se me ocurrió hacer un cortometraje que está basado en 3 actos diferentes. Y cada acto yo saco la información de 3 registros diferentes también. Hay uno que saco de una noticia de un journal académico, de una revista arbitrada, otro que es una historia ficticia que yo escribí, y hay otro que es una entrevista con un artista no binario en Puerto Rico. Y uso un caso de estudio que a mí se me hace una manera muy fácil y no sé si acertada, pero ayuda el pensar que tú vas a hablar de un edificio en particular, no vas a hablar de 1000 cosas en particular. Y existe en Puerto Rico, que lo mencioné el martes, un lugar que se llama el Radioscopio de Arecibo, que era el colapsó, pero era una facilidad científica donde los científicos de Estados Unidos enviaban y recibían información de lo que estaba pasando en el espacio. Y se mandó desde Puerto Rico una señal a una galaxia X para decirle dónde estaba el planeta Tierra, quiénes habitábamos aquí, cuántas personas vivían en este planeta, cómo eran los elementos o cuáles eran los elementos que constituyen la atmósfera de nuestro planeta y cómo era la estructura de nuestro ADN, y que el género pues era un hombre y mujer. Como estas son las cosas más básicas que tú debes saber de nuestro planeta. Y me volaba la cabeza de cómo unas facilidades que en ese momento eran súper exitosas en términos de tecnología podían cancelar tantas realidades de la vida vivida en el mundo en términos de variedad de especies, de ideas de género, de maneras de existir en el mundo. Pero me gustaba mucho la idea de cómo esto, y lo mandó lo que se llama un código binario, que también era como la idea de, ok, pues vamos a hablar de lo binario. Yo no sé de coding, pero aparentemente el código binario es como un sistema que tú mandas mensajes en 1 y 0, como todas nuestras computadoras están formateadas de que esa información existe en 1 y 0. Así que le enseñaré algunos clips de cómo era este cortometraje. Todos comenzaban con esta cita de la revista, como contextualizando de dónde viene esta idea del mensaje. Y esta primera parte es la parte donde yo escribí una supuesta historia de Queertopia, que era este archipiélago donde no existen las normas de género, este grupo de personas que quería libertad. Y en camino a ese territorio se naufragan en esta isla que comienza a morir, que antes era muy tropical, pero con el paso del tiempo deja de llover, las plantas comienzan a morirse, las aves se van. Y están buscando a alguien que pueda sacarlos de aquí y envían un supuesto mensaje. Van a ver que parte de esto sí es vídeo que hice yo, pero luego me gusta dividir la pantalla para mostrar el contraste de 2 cosas diferentes y que darte un hint de que no estoy hablando de solamente una cosa. Y ahí vemos el radioscopio de Arecibo antes de su colapso. Y el acto culmina y comienza el próximo, que cuenta la historia de este artista no binario en Puerto Rico. Y otra vez el 16 de noviembre se transmitió este mensaje desde las facilidades del radioscopio dirigido a esta galaxia M13. Y aquí Aldrin me invita a su casa a verle vestirse, y ya me había contado de cómo eran sus experiencias, de contarle a sus papás que ella no se viste como mujer, sino que sencillamente no pertenece ni al género masculino ni al femenino, y que ella tiene que explicarle estas cosas todavía a ellos. Dice que es importante que la gente entienda que la gente no binaria existe
y todas las gamas que existen, gente que son trans, que están en ese espectro, algunos toman hormonas, otros no, y que si pudiera mandar un mensaje, mandaría un mensaje de complejidad, que la vida humana es muy, muy compleja. Y habla de que en su día a día esta expresión de género, como realmente ella se quisiera representar, no es posible. Y ahí hago esta movida de enseñar el colapso del radioscopio en reversa, con esta idea de cómo reconstruir conocimiento, darte un hint de que todo esto va a colapsar también. El mensaje, cuando se mandó de Puerto Rico, salió de nuestra galaxia en 169 segundos, así que cada acto dura 169 segundos. Entonces hay como unas estructuras bien fijas, técnicas en el cortometraje para combatir un poco lo difícil, lo poético que es comprender lo que estás viendo. Y aquí empiezo a mostrarte, ok, esta es la facilidad, aquí está localizada, en esta área urbana, era este plato, esta es la junta que eventualmente va a romper. Y aquí comienzo a mostrarte lo que los científicos dijeron cuando escribieron el artículo de ese mensaje que enviaron. Los elementos, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno. Mientras uso apps como Google, esto es Apple Maps, para mostrar esta vista tridimensional de algo que todavía el mapa cree que está ahí, pero que ya no está porque colapsó. Aquí me gustaba la idea de darle la vuelta a ese edificio mientras Aldrin se va bordeando la cintura con esa correa, vistiéndose. Y aquí la cita comienza a decir, pues escogimos este mensaje para mandarlo al espacio porque creíamos que esto iba a ser importante para otra sociedad o otra cultura o otra vida en otro planeta o otra galaxia. Y me gustaba la idea de darle para atrás para el tiempo, de ver cómo era esta cuestión antes del colapso. Así que conseguí este video que grabaron dentro de las mismas facilidades. Así que mucho de lo que yo hago también es buscar qué hay para reensamblarlo, para rearmarlo y darle otra mirada, queerizarlo. El Observatorio de Arecibo no es propiamente un espacio queer, pero sí estoy queerizándolo, estoy mirándolo con un ojo crítico en términos de asuntos de género y arquitectura. Entonces ellos mandan este mensaje en código binario porque es lo más sencillo del mundo, pero hablar del binario es tan complejo que me gustaba ese contraste entre esas dos cosas. Y aquí el momento donde colapsa, que fue un día como muy triste en Puerto Rico también. Y el artículo culmina, su conclusión es que es muy poco probable que alguien en otra galaxia va a encontrar este mensaje, pero que ese no era el punto, que el punto era que como humanos pudimos hacer este gesto extraordinario de mandar un mensaje al más allá. Pero no solamente no es probable que no lo recibamos, es que no lo vamos a recibir porque colapsó el edificio. Y gracias a este cortometraje y al foro en el que está, pues me han llegado otras oportunidades que yo creo que es algo también bien importante para personas que están envueltas en la arquitectura o en campos afines, que hay tanto material por descubrir y ahora mismo este tema es tan actual que hay muchas oportunidades para crear una carrera, para explorar metodologías, para construir conocimiento desde sus, yo le digo, talentos individuales. Así que gracias a ese cortometraje, por ejemplo, ahora me invitaron a ser el curador del pabellón de Puerto Rico en la Trienal, o sí que vuelvo otra vez para Italia, haciendo una cosa totalmente diferente a lo que hice aquí. Y obviamente pues este cortometraje tomó más tiempo, así que les voy a estar enseñando ahora. Bueno, antes de enseñar después de aquí quiero mencionar, estamos en esta fase que es el conversatorio. Después de aquí vamos a tener una conversación que vamos a grabar
para mi programa de radio y mi podcast Queertopia Live, donde vamos a estar hablando de los cortometrajes de los participantes y sobre lo que significa un espacio queer en Medellín. Así que vamos a comenzar con el de Alejandro. ¿Está diseñado para que sea un loop o no? ¿Para loop? ¿Para darle...? No, ok. ¿Por aquí? Ok. Alejandro, ¿quisieras decir de qué trata el tuyo? ¿Quisieras decir de qué trata el tuyo? No. Ok. ¿Podemos construir un lugar queer? ¿Qué se necesita para crear un espacio inclusivo que celebre la diversidad? No solo se trata de estructuras físicas, sino de cómo estas estructuras fomentan la interacción y la libertad. Un lugar que reciba luz, que ofrezca espacios para compartir y crecer, y se transforme según el día y la noche. Se trata entonces de crear un ambiente que invite al encuentro y promueva la aceptación y el respeto. ¿Qué es lo que hace realmente este barrio único y entrañable para vos? Mira, este es un lugar de paso. Entonces por eso se dan los encuentros más significativos en todas las sociedades. Aquí hay huertas urbanas. Tenemos en cicla, entonces vamos y cogemos la bicicleta. Yo soy una que no tengo ya bicicleta, pero me voy para en cicla, cojo mi bicicleta y doy vuelta. Yo vengo por las tardes y me encuentro con muchachos de 19 a 28 años y hablamos de todos los temas posibles. Está el ingeniero, está el artesano, está la química farmacéutica, está el profesor. Y luego voy allí y hablo con los viejos, con los cuchos, y me pueden hablar del Medellín del año 58 o me pueden hablar del presidente Lleras Camargo. Cuando nos pasamos aquí, lo único que existía era la Biblioteca Pública Piloto. Ayudó mucho también a la parte cultural. La parte donde estaba el man era como, se pensó como que fuera como el centro del barrio, que estuviera la capilla, que estuviera un teatro, todo eso. Crear un lugar queer es más que construir un espacio físico. Se trata de generar un ambiente donde la diversidad se celebre y todos puedan ser quien desee. Se ha vuelto como un imaginario colectivo de la gente llegar a Carlos C. a consumir drogas, a consumir cerveza, a orinar en cualquier parque porque no hay, digamos, de control por parte de ninguna autoridad. Del cual socializamos, nos encontramos. Toda esa riqueza en el encuentro es lo más valioso de Carlos C. Y no solamente los residentes, sino también los visitantes, aunque pueden ser molestos para muchos vecinos, sobre todo por el consumo de alcohol y sustancias, que es algo del día a día, entonces puede ser por algunos chocante, el encuentro de la diversidad siempre es valioso. Es entonces un lugar que se transforma según el momento del día, donde cada rincón invita al encuentro y al crecimiento. Un lugar que ofrezca lugares para compartir, interacción, libertad, expresión sin barreras. Para ello, no solo se requieren paredes. El Festival del Libro del barrio Carlos R. Restrepo se toma el espacio público para celebrar los 400 años de la muerte del primer escritor español, Miguel de Cervantes Saavedra. En esta feria, los libros se convierten en la mejor excusa para que la Una visión ciudadanía que valore la pluralidad, tengan un promueva la punto de aceptación encuentro y el con respeto. Un espacio que fomente la conexión, la libertad, donde cada rincón invita al encuentro y al crecimiento colectivo. Un refugio inclusivo donde todos podamos brillar. Gracias, Alejandro. Voy a verlos todos con ustedes y después podemos tener una conversación entre todos para hablar de su estrategia y sus ambiciones con el cortometraje. Voy a mandarme esto rapidito. Este es el de Laura, ¿correcto?
Existe en toda ciudad latinoamericana colonizada por las leyes de Indias una edificación destinada a ser grandilocuente y vistosa, denominada la Casa de Dios. En Medellín existe también la Calle del Pecado, ubicada justo en la parte posterior de la Catedral Metropolitana, la Casa de Dios más importante de la ciudad, la edificación de ladrillo cocido más grande del mundo. La Calle del Pecado pasa justo sobre la quebrada La Loca, lo que le da a la calle muy causalmente una forma curva, desviada, queer, trans, que rompe el trazado ortogonal de la ciudad. Irónicamente, material de piedra de esta quebrada fue utilizado para la construcción de la catedral. Luego de su construcción, las familias que querían mantener su prestigio, como es usual, construyeron sus casas alrededor de la catedral y del Parque Bolívar. Sin embargo, con el tiempo estas familias migraron a otros sectores de la ciudad por múltiples cambios producidos por el desplazamiento y otros fenómenos, generando en el sector dinámicas diferentes, centradas en personas en situación de calle, trabajadoras sexuales en su mayoría trans, y otros habitantes que generaron nuevas dinámicas en el sector. Actualmente, la calle Barbacoas en Medellín es un referente histórico para la población LGBTIQ+, punto de congregación durante todo el año y punto de referencia en muchas marchas del Pride anualmente. Súper. Gracias, Laura. Tenemos a Luisa. La Medellín de la que hablo, la Medellín que tal vez ya no existe, o quizás sí, está ahí, en la Medellín que resiste, que se niega a desaparecer. El centro de Medellín no siempre fue centro, no siempre fue espacio, no siempre fue lucha, no siempre fue olvidado, no siempre fue retomado, ni mucho menos masacrado. Ha sido disputado, desplazado y también resignificado. En él convergen cuerpos y espacios que se atreven a no desaparecer. Museo Abraxas es esto, no es más que un habitar de los cuerpos no hegemónicos, de quienes en el fragor de la resistencia se encuentran en el arte del recorte y pegue, de transformar letras, imágenes, objetos, pensamientos y sentires en uno solo, en la Medellín de la cual hablo. Gracias, Luisa. ¿Dónde está Luisa? Gracias. Entonces queda uno más, que fue el que yo le hice como ejemplo ayer en el taller. Estoy acá con mis amigas Valeria Nanclares y Camila Gil. El colectivo Mariposario convirtió el Parque de los Deseos, diseñado por Fernando Uribe, en un espacio de resistencia y expresión queer. El Mariposario transformó un lugar público en un escenario para la visibilidad LGBTQ, creando encuentros que desafiaron normas sociales y reclamaron inclusión urbana. ¿Cómo están? Son las reinas de la internet. Se pusieron grandes senos, se dejaron crecer el cabello y aprendieron a caminar sobre tacones altísimos para convertirse en el grupo de transgénero más popular de Colombia. En las redes sociales las conocen como el Mariposario. Varios gays. Entonces el profesor fue y se quejó y dijo que, pues, como así, que en un salón le habían tocado tantos pues, que un mariposario. Y ahí el video vuelve a ser loops. Ahora, un poco la idea de convertirse en mariposa y alejarse y volar hasta afuera y volver entonces a entrar con la historia. Ok, así que comencemos con mis queridos alumnos. ¿Qué tal si empezamos con Alejandro? Alejandro. Para que nos hable un poquito de qué estrategia estabas pensando, por qué escogiste ese espacio y por qué la idea de hacer como el kit de estas son las cosas que uno necesita para tener realmente un espacio queer. Bueno, yo partí como de una idea de lo queer muy flexible, ¿cierto? En el que la gente transita, tiene problemas, hay situaciones, pero que de alguna manera es como un lugar de encuentro de día y de noche. Entonces Carlos C me pareció excelente porque convergen demasiadas cosas. Entonces están las universidades, la biblioteca, hay grandes como calles, por ejemplo Colombia, está cerca de una estación del metro. Entonces todo eso me llevó a pensar
bueno, si es un espacio queer, ¿cuáles son las características de esos espacios? ¿Será que podemos hacer un lugar queer a través de juntar estos espacios? Entonces empecé a ver como que necesitaba, como un espacio amplio, cafés, lugares de comida, lugares que aprovechen también como esa cultura, la culturalidad. Por ejemplo, ahí estaba el MAM. Bueno, todas estas cercanías como a estos sitios que ya mencioné hacían de estos espacios como un hervidero de ideas. Y como en esa juntanza surgía justamente las características del espacio, más allá de físicas, como todas se entrelazaban para generar esa seguridad en el espacio. Si tuviésemos más tiempo, ¿qué cosas harías diferente del cortometraje? Creo que exploraría en algún lugar que no fuese Carlos E., sino fuese como un poco más disruptivo, que hubiese algo no queer, ¿cierto? Y empezar como a analizar si esto tiene plaza, si esto tiene conexión a los medios de transporte, qué hay cercano a ello, como colegios, universidades, bibliotecas, esos aspectos culturales que son importantes, y por qué no es queer, ¿cierto? Entonces como empezar a identificar los elementos para poder hacer un rastreo de cuáles serían las diferencias. Porque digamos que también en Carlos E. lo que les funciona mucho también es como todo ese recorrido histórico, que no es como que hace 10, 15 años, sino es como toda la vida ha sido como la gente de ciertas características ahí fluctuando, ¿cierto? Gracias. Laura. Bueno, pues yo hice el video con mi compañera Sara, ella no pudo estar el día de hoy, pero pues la voz que se escucha es la de ella, ¿cierto? Nosotras escogimos ese lugar porque pues hace poco estábamos en otra materia haciendo una investigación acerca de cómo ciertos temas han influido en la forma arquitectónica de la ciudad, pero en la historia. Y ahí fue que ella como que me empezó a hablar de la calle Barbacoas, que yo como que no la conocía, o sea, yo la había escuchado, pero no tenía idea realmente cómo funcionaba. Y aparte, yo conocía espacios queer de la ciudad, pero siento que era como vistos muy desde el privilegio. Pues yo conocía era como las discotecas del poblado y así, y no tenía idea como la noción de que un espacio podía ser queer desde otra, pues como que otros significados. Entonces sí, pues nos dedicamos como a investigar bastante sobre este tema y no sé, me pareció muy interesante. Sí, en el caso, bueno, en el de, tal vez el de ambos, hay una cuestión de mirarlo como una manera queer. Hasta la manera en que tú describes esa curva es darle una mirada queer a la morfología de la calle. Y eso yo creo que también es un ejercicio bien importante de poder nombrar esos lugares donde hay algo extraño, donde se marca esa diferencia. Desde la teoría es muy fuerte. Luisa. Bueno, yo elegí el Museo Abraxas porque se encuentra en el centro de Medellín y creo que el centro de Medellín tiene como miradas muy diferentes, o sea, cada persona de Medellín siente el centro de manera diferente, a algunos les da miedo, a otros y a otras les gusta habitarlo. Entonces cuando fui al Museo Abraxas por primera vez sentí que era un lugar muy queer, un lugar en el que, por ejemplo, el centro de Medellín es un lugar muy rápido, los buses, el ruido, todo se siente como muy rápido. Pero cuando entras al Museo Abraxas te detienes a ver los collages que crea una mujer trans que es Abraxas Aguilar. Ella creó el museo y lo sostiene hace más de 30 años, entonces me parece que también es una forma de resistir en cuerpo y en un espacio que genera arte. Porque entonces este museo está en una casa que es alquilada, pero ella lleva 30 años habitándola y a pesar de dificultades ha decidido quedarse allí. Entonces por eso elegí como este espacio y este museo como un lugar queer. ¿En el tuyo aparecen personas queer? No, está solamente los espacios. Ok. La artista no está. Ok. En el de Laura sí hay presencia de cuerpos queer. Y en el de Alejandro no hay, que es curioso. Claro, yo lo tomaba más como desde esa fusión de las pequeñas disidencias. Entonces, por ejemplo, estaban los que estaban cantando como algún tipo de bullerengue, estaban bailando ska, estaban fumando, bebiendo, y como que son espacios que se permite permear todos ellos y funcionar. Ajá.
En el caso del mío, rápidamente, yo no conocía este espacio. Yo cuando vine a hacer el taller, yo pensé que todo el mundo iba a querer hacer, no sé, Oráculo, Purple, la calle de donde está Bar Chiquita. Así que me llamó la atención que también ustedes tienen un interés de rescatar la memoria de estos lugares que no los conoce todo el mundo, no son los que van a encontrar cuando hacen un search en Google de espacios LGBTQ en Medellín. Y eso yo creo que tiene un valor muy grande. En el caso del mío, yo tampoco lo conocía, eso fue gracias a las discusiones que tuvimos en el taller. Y era, pues, querer dejarlo un poquito. Siempre me llamó la atención de cómo se llamaba la cosa. Se llamaba el Parque de los Deseos, el Mariposario. Y me gustaba la idea de eso, pues, qué mayor deseo que poder ser tú y poder habitar de la manera en que tú eres, con tu género. Así que era como dejarle un poco de pista de quiénes eran estas mujeres que construyeron esta... pues, o le dieron un carácter queer a ese espacio urbano, solapado con esta imagen de esta mariposa que estaba convirtiéndose, bueno, esta oruga que se convierte luego en mariposa. Y utilizar registros como qué decía la prensa sobre esto, pero también darle la oportunidad a que su voz estuviese incluido también, para que no fuese yo hablando por nadie, sino rescatando ideas propiamente, aunque sean viejas, de algo que pasó en ese momento hace 7 años, que ese clip es de hace 7 años. No sé si tengan alguna pregunta que ustedes quieran hacer, algún comentario. Hola, profe. Bueno, yo creo que aquí hay un pequeño ejemplo de esa exploración que vinimos haciendo esta semana. Por supuesto, en el espacio de los talleres, quienes estuvieron tenían también unas reflexiones muy interesantes frente a la pedagogía, para acercarnos a estas espacialidades, para representar. Aparecen entonces estrategias como las redes sociales, en las que incluso muchos y muchas de las estudiantes en el taller no dominaban todo, pero veíamos ahí una herramienta importante para, de manera muy práctica, acercarse al espacio. Creo que uno de los asuntos, frente a la pregunta que hacía el profesor, que se puede hacer más en un tiempo mucho más prolongado de estas exploraciones, pues sin duda el trabajo de campo es fundamental, pero en 6 horas pues no teníamos tiempo de desplazarnos a estos lugares. Aparece pues como el recurso de la internet frente a todo lo que ya está dispuesto y que nos permite acercarnos a esos espacios. Entonces sí me gustaría muy rápidamente poder conocer desde Luisa, Laura, Alejandro, como esas reflexiones que les suscita el taller, esta experiencia, porque es también de co-creación, frente a reconocer esa diversidad y el género como un asunto que transversaliza la formación de la arquitectura, de quien está formado en ciencias humanas y sociales, y abrimos entonces la discusión, las inquietudes que puedan tener quienes han escuchado estos trabajos finales de esta semana de exploración, los profes, qué inquietudes puedan tener, reflexiones, los estudiantes que nos acompañan. Entonces paso por acá el micrófono para escuchar esas reflexiones de Alejandro, Laura, Luisa, y abrimos entonces micrófono para que los y las demás nos den sus inquietudes o reflexiones frente a estas temáticas. Bueno, yo creo que siendo la universidad un espacio que congrega tantos pensamientos, como de pronto el tema de la difusión y eso, pues a veces no sé por qué no alcanza a tocar a todas las personas que de alguna manera están envueltas en este tema, ¿cierto? Entonces, personas de otras facultades, personas de las que, por ejemplo, van y trabajan allá en Oráculo, en estos lugares, son importantes también, como digamos, su voz, ¿sí? Y pues yo creo que ese es el reto, esa es la dificultad de tener la posibilidad de crear como esas redes, esos puentes, tan siquiera para generar esas discusiones, esos rastreos, esos mapas. Pero pues la actividad me parece pues excelente, el profesor pues súper teso en su tema, entonces nada, eso. Bueno, a ver, yo pues entré al taller porque realmente siento que está siendo una facultad como tan diversa comparada con el resto de la universidad, como que debería ponerle más atención a algo que le compete tanto, y me di cuenta de que específicamente en Antioquia, siendo tradicionalmente como un territorio tan conservador, resulta como muy importante encontrar y resaltar este tipo de espacios
para no dejarlos perder en el olvido. Y además como que dentro de la misma comunidad queer, a pesar de que pues es una minoría, dentro de esa minoría existen incluso minorías que se discriminan dentro de la misma comunidad. Entonces es muy importante como darles voz a través de disciplinas diferentes como lo es también la arquitectura. Bueno, para mí los talleres implicó una reflexión frente a lo queer y pues frente a estos espacios que muchas veces habitamos, pues como que pasamos cerca de ellos, a veces pasamos como rapidito, pero otras veces sí los habitamos, entonces como que me permitió reconocer esos otros y otras que se encuentran en esos espacios que yo también habito y cómo puedo como acompañar a esas otras personas, cómo puedo también resaltar su resistencia y sus formas de habitar la ciudad. Gracias, Luis. Bueno, abrimos micrófono frente a sus comentarios, las reflexiones durante este espacio, lo que hemos visto, profe Natalia, profe Luis. Hola, pues yo quedo muy sorprendida como ver estos resultados, pues porque en tan poco tiempo y pues que creo que abren como una puerta muy importante para acá, para la facultad. Y me gusta ver como la fusión de tuya, Zuli, pues como con todo tu cuento etnográfico y pues acá también como que se alcanza a ver como una semilla tuya que estás dando acá en la facultad y pues y con esta perspectiva. Entonces me parece muy interesante y muy importante pues lo que alcanzaron a hacer. Felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, yo tengo que admitir que en esas creaciones no está puesta mi mano ni nada, fue el trabajo del profe Regner y de quienes participaron, pero sin duda ese era uno de los asuntos que comentamos con el profe ayer, de tener una posibilidad de continuar estos ejercicios, sería necesario el trabajo de campo, y ahí pues creo que esa articulación de arquitectos, etnógrafos sería muy relevante, pero sí tiene razón la profe, ahí hay un contenido con un sentido muy etnográfico. No sé si Alejandro pasó por mis cursos de etnografía, no lo recuerdo, pero sin duda ahí hay una mirada muy sensible frente al espacio. Y creo que esas son también miradas que nos va uniendo desde lo transdisciplinar a unos y otros que confluimos en el campo. Profe Luis, usted que llega hoy, nos escucha por primera vez porque el profe estaba en Leticia dinamizando nuestro programa de arquitectura, pero hoy en esa escucha atenta y viendo ya las creaciones de nuestros estudiantes de arquitectura, pero también esa articulación que tuvieron con Luisa, que es la practicante de trabajo social de la facultad y que estuvo ahí pues en su visión desde las humanidades interlocutando en este espacio, ¿qué reflexiones genera, retos frente a esas miradas de la arquitectura, del espacio? Bueno, hola a todos y todas. Voy a intentar hoy hacer algún intercambio. No tuve la oportunidad pues como de estar en el taller, pero voy a hacer alguna reflexión también considerando pues que no soy experto en el tema y aprendiendo. Me considero pues como aprendiendo. Pero yo creo que hoy hay un escenario por lo menos importante de la facultad. Voy a tratar de hacer unos enlaces dentro de este espacio y con lo que yo siento que hoy es el momento de la facultad y qué oportunidades tenemos. Hoy tener una facultad que piense o que estructure o ponga como en la base de su autorreflexión esta idea de los que llamamos núcleos prolémicos, y que cuando estamos en esa construcción, digamos, epistemológica de hacia dónde, en esa línea de lo que era la trayectoria de lo que ha sido, pero hacia dónde debe ir, estábamos tratando de identificar cuáles eran esos asuntos que habían sido medulares y que se deben conservar y cuáles incluir. Y el primero que aparecía por un asunto connatural a la Facultad de Arquitectura era el tema del espacio, la forma y la materia, como esa condición que transversaliza
todos los pregrados y todos los posgrados. Pero era una reflexión que era netamente disciplinar, es decir, aquí trabajamos el espacio, trabajamos la forma y trabajamos la materia, estaba claro. Pero cuando, y por asuntos que venían resonando desde la propia base de la comunidad académica que somos todos, empieza a aparecer o entró, y casi, y yo diría hoy celebro de una manera muy interesante, el núcleo problemático que llamamos género y diversidad. Eso yo considero que en sí mismo es un logro. Nosotros, si ustedes han tenido la oportunidad de ver como el plan de la facultad en estos 4 años, que tiene 6 núcleos problemáticos, el primero es género y diversidad. Instalar ya eso en la punta o en el marco principal de la reflexión, ya en sí mismo yo diría que es una conquista social de una comunidad que lo pone por delante. Una expresión chiquita de eso, pero que es simbólica, es que si hoy tenemos las tarjeticas de género, y de las cuales también invito, si alguien quiere hoy dejar ese mensaje, a partir de lo que vivieron en este taller, en esta semana con el profesor Regner, dejarnos esos mensajes de lo que podemos hacer, de lo que podemos aportar, de lo que podemos mejorar, de cómo en el futuro de la facultad tenemos que incluir asuntos en esta línea, pues no lo dejan porque nosotros estamos recogiendo y todo este montaje va a estar todo el mes de diciembre hasta donde estemos y parte de enero justamente para que nos podamos seguir construyendo. Entonces yo creo que eso ha sido importante. Obviamente como persona no experta, pero consciente de la importancia de eso y consciente del rol que hoy tenemos algunos, vamos cargos temporales de dirección, pero que tratamos o estamos tratando de hacerlo de la manera más integral que podemos. Obviamente desde mi ser, pues también entro a reflexionar sobre asuntos. Y en lo poco que, o en lo que he avanzado de alguna manera, pero que con los ejercicios de los estudiantes, como que hice unas conexiones pues internas que me parecieron muy interesantes, cuando mostraban asuntos de ciudad y ese asunto como de, no sé si el término es como cuificar la ciudad o identificarla, como que entendí algo, o al menos en mi construcción sobre este tema, en mi construcción personal, que voy transitando en aprender sobre este asunto, y es que la ciudad, como lo plantea el profesor, toda la estructura, no sé, es que ni siquiera la ciudad, la ciencia moderna, ustedes ya sabrán más de eso que yo, porque están en este interés, pues generó todo este mundo, o toda esta manera de razonar binaria, que hoy entendemos que, que no es así, que entre ese binarismo pues hay un espectro infinitamente grande, como que habíamos reducido el mundo a ceros y unos, a derecha, izquierda, a blanco y negro, y hoy entendemos que no, que el mundo no funciona y que no tendríamos por qué ubicarnos radicalmente en un lado o en otro de nada, porque la vida de los seres humanos pues es amplia y diversa, y dentro de ese espectro pues entra todo lo que compete pues acá. Pero justamente reflexionando en eso y entendiendo que reconocer esa diversidad y esa amplitud, que en algunos campos tendrá que ver con todo lo que compete al universo que estaría inmerso en el tema de las comunidades LGBTQ+, pero también me ha puesto a pensar que en el fondo es la complejidad de la vida, y que una facultad de arquitectura tiene que entender eso, lo tiene que tener muy claro. Habitamos edificios también que fueron expresión de algún momento de una racionalidad. Es un edificio geométrico, duro, cuadrado, pero que tiene también sus cualidades, pero al interior de esta radicalidad, digamos, como espacial, habita la vida, que obviamente es mucho más interesante y más potente. Y eso me ha puesto a pensar qué es lo humano. Cuando yo vuelvo y miro el núcleo problemático género y diversidad, y estamos tratando de hacer lo que podemos hacer como facultad, ponerlo en el currículo, generar cátedras, generar visibilidad, y lo que vamos a poder lograr y construir entre todos, me ha puesto a pensar es que
los seres humanos somos inmensamente ricos y amplios, complejos, y que hoy las estructuras académicas, cuando ya entramos a reconocer esto, pues vamos a tener la oportunidad de incluso poder ofrecer y poder pensar en esa conciencia caminos que hoy la sociedad necesita, y en ese sentido la arquitectura, el urbanismo, el hábitat, el arte, la construcción misma va a tener y va a encontrar un campo de oportunidad de creación que es infinito, o sea que de alguna manera ¿cómo se diría? Cuificar o entender esa ciudad queer también, porque también hoy que me llevo yo, quizás que lo queer no es solamente, lo queer es de alguna manera lo complejo, lo diverso, lo que se sale, y cuando yo vi esa analogía tan potente de cómo en una estructura urbana simplemente la naturaleza, que no es así y que es una quebrada, y además que se llama La Loca y que estaba en la calle, ¡pum! Eso a mí me dio como un clic muy grande, y dice, es que es así y es lo humano y somos complejos, y es lo interesante. Entonces, pues nada, celebrar pues que este espacio haya tenido esta semana, decirles que por lo menos ya un ladrillito pues pequeño que hoy tenemos como facultad es ponerlo en la base de la reflexión al lado de los otros 5 asuntos que consideramos importantes. Cierro la intervención en el fondo con una perspectiva amplia, quizás puede ser reduccionista dentro de una complejidad conceptual que transita posiblemente la definición de lo queer, pero yo me quedo con qué es lo humano. Cuando aquí decimos género y diversidad, estamos diciendo es que hay muchas versiones de género y somos diversos, y eso es simplemente el reconocimiento de reconocernos como seres humanos, y esa es una potencia. Pero mire que tuvimos que poner en crisis muchas cosas de la sociedad que construimos, no sé, el mundo moderno hace 5 siglos, que nos fue alejando de eso. Y en el fondo yo creo que el mensaje potente es que hoy que estemos hablando de esto, de romper códigos o desestructurar o de cuestionar estructuras, en el fondo es empezar a entender la potencia del humano y de la coexistencia, y de simplemente entender que yo soy en función del otro y esos otros están en función de mí también, y eso ya en sí mismo es raro que la humanidad hoy tenga que hacer esto, debates y foros y seminarios para reconocer lo humano, pero es necesario y hay que hacerlo y hay que escribirlo, y si tenemos que hacer y borrar cassette y reescribirnos, pues lo tendremos que hacer pues para poder seguir transitando de la mejor manera posible pues en lo que nos queda. Entonces, muchas gracias y felicitaciones al profesor por ponernos a pensar de esa manera. Gracias, vicedecano. Bueno, profe, yo creo que sus palabras conclusorias frente a esta experiencia esta semana, a esta interacción con nosotros en distintos espacios. Habíamos anunciado desde el martes que iniciamos la agenda desde el lunes, que esta agenda de trabajo coincidía con la celebración de los 70 años de la facultad, así que también, vicedecano, en este espacio nos acompañan estudiantes de Ingeniería Forestal que vienen a nuestra facultad también a alimentar su formación desde lo que la facultad les ofrece. Entonces yo creo que es también una buena confluencia dentro de este pensar la trayectoria de la facultad y los próximos 70 años que seguirán. Así que, profe, lo escuchamos para dar cierre y para pasar entonces con quienes están agendados para la grabación del podcast. Yo lo había mencionado el martes, que esta es la primera vez que presento el trabajo en una universidad en Sudamérica, porque he presentado en muchos otros sitios, pero nunca había tenido la oportunidad de estar aquí, que me parece pues un logro. Me emociona los potenciales vínculos que podamos establecer. Ya tenemos relaciones entre nuestras instituciones. Es un privilegio, ciertamente, poder hablar de lo queer en un aniversario de los 70 para ustedes y conocer las posturas de los estudiantes, sus talentos.
y los buenos trabajos que hicieron en tan poco tiempo. Yo creo que parte de lo que quisiera dejarles es que pues son muy buenos escribiendo, son muy buenos hablando. Miren cuánta información uno saca si le dedica 2 horas, así que hay mucho por construir desde sus campos, ya sea de género o sea de estilo queer. Así que si es algo que les continúa llamando la atención, sigan haciéndolo y motivando a otras personas para que construyan información. Hace falta muchísimo más conocimiento de estos espacios, de esta arquitectura, así que pues nada, es un gusto dar mis ideas de cómo yo lo hago para que ustedes puedan encontrar sus maneras de también hacerlo. Así que gracias también a la profesora por extender la invitación, por las reuniones que tuvimos, por la organización, y ha sido un placer. Muchas gracias, profesor.